El ascensor maldito. Mi nombre es Ricardo Martínez, y lo que voy a contar ocurrió en 2015, cuando trabajaba como guardia de seguridad en un viejo edificio en el centro histórico de Ciudad de México. El edificio, conocido como Edificio Río, tenía décadas de antigüedad y una reputación entre los empleados de ser peculiar. Yo no creía en esas cosas, pero después de lo que viví, ya no estoy tan seguro. El edificio era un complejo de oficinas que había sido renovado parcialmente, pero muchas áreas, especialmente los pisos superiores, aún conservaban su diseño original de los años 40. Mi turno era el nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Siempre me gustó trabajar de noche, porque había menos personas y todo era más tranquilo. Pero una noche, esa tranquilidad se rompió. Era un viernes, y el edificio estaba casi vacío. La mayoría de las oficinas cerraban temprano los fines de semana, así que mi trabajo consistía en patrullar los pisos, asegurarme de que todo estuviera en orden y atender a los pocos trabajadores que se quedaban hasta tarde. Todo estaba normal hasta que, alrededor de las 11:30 de la noche, escuché un sonido en la radio. Era la voz de uno de mis compañeros, Jorge, que trabajaba conmigo en el turno de noche. «Ricardo, ¿estás usando el ascensor?», preguntó. Le respondí que no, que estaba en el cuarto piso haciendo una inspección. «Es extraño», dijo. «Acabo de ver cómo el ascensor bajó al sótano, pero no hay nadie más aquí». Me encogí de hombros, pensando que era un fallo técnico. Ese ascensor ya había tenido problemas antes. Se atascaba, abría las puertas sin razón aparente, o simplemente se movía solo. Cuando terminé de revisar el cuarto piso, decidí bajar al sótano para verificar el panel eléctrico del ascensor. El sótano era una de las áreas más viejas del edificio, con un diseño estrecho y mal iluminado que siempre me incomodaba un poco. Llegué a la puerta del cuarto del panel, y mientras revisaba los controles, escuché el sonido característico del ascensor moviéndose. Miré el monitor de seguridad y vi que el ascensor estaba subiendo, pero no había nadie en el edificio que lo estuviera usando. «Debe ser un fallo más», me dije, pero en el fondo, algo no me cuadraba. Entonces, el monitor mostró algo que me dejó helado. El ascensor se detuvo en el piso 13. Lo extraño es que el edificio solo tenía 12 pisos. Pensé que era un error del sistema, pero decidí subir a revisar. Tomé las escaleras y, mientras subía, noté algo extraño. Los pasillos estaban más fríos de lo normal, y el silencio era absoluto, excepto por el eco de mis pasos. Cuando llegué al piso 12, vi que las puertas del ascensor estaban abiertas, pero no había nadie adentro. El indicador seguía marcando el número 13, aunque era imposible. Me quedé mirando el interior del ascensor, dudando si debía entrar o no. Finalmente, mi curiosidad fue más fuerte. Subí al ascensor y apreté el botón del primer piso, pero el ascensor no se movió. En cambio, las puertas se cerraron lentamente, y de repente, el ascensor comenzó a subir. No apreté ningún botón, pero sentí como subíamos más allá del piso 12. El aire dentro del ascensor se volvió pesado, como si me faltara el oxígeno. Cuando las puertas se abrieron, no podía creer lo que veía. No era un piso como los demás. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por una luz parpadeante al fondo. El aire olía a humedad y algo más, algo metálico, como sangre. Mi instinto me decía que no debía salir del ascensor, pero algo me llamó la atención al final del pasillo. Era una sombra, una figura humanoide que parecía estar esperándome. Intenté retroceder, pero las puertas del ascensor no se cerraban. Entonces, la figura comenzó a moverse hacia mí. No caminaba, parecía deslizarse, y a medida que se acercaba, podía ver más detalles. Su rostro no era humano. Sus ojos eran completamente negros,
y su boca se torcía en una sonrisa grotesca. Presioné desesperadamente el botón del primer piso, pero el ascensor no se movía. La figura estaba a pocos metros de mí cuando escuché un susurro, bajo y gutural: «No deberías estar aquí». En ese momento, las puertas se cerraron de golpe, y el ascensor comenzó a descender rápidamente. Podía sentir como el corazón me latía con fuerza mientras el ascensor bajaba más rápido de lo normal. Cuando finalmente se detuvo, las puertas se abrieron, y me encontré de nuevo en el sótano. Salí corriendo y subí las escaleras hasta la recepción, donde Jorge estaba esperándome. «¿Qué te pasó? Estás pálido», dijo. Le conté lo que había visto, pero no me creyó del todo. Revisamos las cámaras de seguridad, pero el monitor no mostró nada extraño. Según las grabaciones, el ascensor nunca se movió más allá del piso 12. Esa fue mi última noche en el edificio. Renuncié al día siguiente y busqué otro trabajo. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vi, pero estoy seguro de que no era algo normal. Desde entonces, evito los edificios antiguos, y cada vez que veo un ascensor, no puedo evitar recordar esa noche y el extraño pasillo del piso 13. Si llegaste hasta aquí, comenta ascensor. Continuamos. La mujer de la ventana. Mi nombre es Eduardo García, y crecí en San Salvador, El Salvador. Aunque he escuchado muchas historias de miedo a lo largo de mi vida, siempre fui escéptico. Para mí, las leyendas y los cuentos paranormales eran solo eso, historias para entretener o asustar. Pero lo que viví hace unos años me hizo cambiar de opinión para siempre. Era 2012, y yo tenía 27 años. Trabajaba como repartidor de comida por las noches mientras estudiaba en la universidad. Una noche, mi ruta me llevó a una colonia antigua, conocida como Colonia Escalón, que tiene muchas casas viejas de los años 50 y 60. Estas casas tienen un aire melancólico, con grandes ventanales y jardines descuidados. Muchas de ellas estaban vacías o en mal estado, lo que le daba al lugar una sensación inquietante, especialmente de noche. Esa noche, alrededor de las 10:30, me pidieron hacer una entrega en una de esas casas. Era un pedido sencillo, y el cliente había dejado instrucciones claras: dejar la comida en la puerta y llamar al timbre. Cuando llegué, la casa me pareció extraña desde el principio. Era grande, de 2 pisos, con ventanas enormes y cortinas desgastadas. Parecía que nadie vivía allí, pero las luces estaban encendidas. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Llamé por teléfono al número que habían dejado, pero tampoco contestaron. Decidí esperar unos minutos antes de irme, pero algo llamó mi atención. En una de las ventanas del segundo piso, vi a una mujer. Estaba de pie, mirando hacia afuera. Llevaba un vestido blanco y tenía el cabello largo, cubriéndole parte del rostro. Pensé que tal vez era la dueña de la casa, así que levanté la mano y saludé, pero ella no reaccionó. Solo me miraba, inmóvil. Algo en su postura me hizo sentir incómodo. Era como si no estuviera realmente mirando hacia mí, sino a través de mí. Sentí un escalofrío, pero intenté ignorarlo. Toqué el timbre de nuevo, y esta vez la puerta se abrió lentamente, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Llamé en voz alta: «Buenas noches. Traigo su pedido». No hubo respuesta. Dejé la comida en el suelo y me alejé rápidamente. Antes de subir a mi moto, miré una vez más hacia la ventana. La mujer seguía allí, pero ahora su rostro estaba completamente cubierto por su cabello. Me fui pensando que tal vez era alguien extraño o antisocial, pero no le di demasiada importancia. Sin embargo, eso no fue todo. Al día siguiente, recibí otra orden de la misma dirección, pero esta vez las instrucciones eran diferentes.
Decía que debía dejar el pedido en el jardín trasero. Esto me pareció extraño, pero pensé que tal vez querían evitar que alguien robara la comida de la puerta. Cuando llegué, noté que las luces de la casa estaban apagadas esta vez, y el lugar estaba más silencioso que nunca. Rodeé la casa con cuidado y dejé la comida en el lugar indicado. Mientras me daba la vuelta para irme, escuché un ruido. Era un susurro, bajo y apenas audible, que venía de la ventana trasera. Miré hacia arriba, y allí estaba la mujer otra vez, en otra ventana, mirando fijamente hacia mí. Esta vez, el cabello no cubría su rostro, y lo que vi me heló la sangre. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran completamente negros. Una sonrisa torcida deformaba su rostro, como si disfrutara del miedo que me causaba. Corrí hacia mi moto y me fui tan rápido como pude. Durante días no dejé de pensar en esa casa. Mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo, y decidí preguntar a uno de mis amigos, que era un residente de la zona, si sabía algo sobre el lugar. Esa casa tiene años de estar abandonada, me dijo. Dicen que ahí vivía una mujer que se volvió loca después de que su esposo la abandonó. Pasaba todo el día mirando por la ventana, esperando que él regresara. Una noche, los vecinos la escucharon gritar y llorar, pero cuando fueron a buscarla, ya era demasiado tarde. Se había quitado la vida en la habitación del segundo piso. Desde entonces, mucha gente asegura haberla visto en la ventana. No volví a acercarme a esa casa, pero la imagen de esa mujer en la ventana sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. A veces, cuando paso por esa colonia, trato de evitar mirar hacia las casas, por miedo a que ella esté ahí, esperándome, como lo hizo esa noche. Si llegaste hasta aquí, comenta Ventana. Continuamos. El puente de los suspiros. Mi nombre es Luis Andrade, y soy oriundo de Lima, Perú. Siempre he sido un amante de la historia y las tradiciones de mi ciudad, especialmente del distrito de Barranco, un lugar lleno de cultura, arte y, por supuesto, leyendas. Una de las historias más famosas de este lugar es la del Puente de los Suspiros, un rincón romántico durante el día, pero envuelto en un aire de misterio y oscuridad cuando cae la noche. Aunque siempre había escuchado los relatos sobre este puente, nunca les di demasiada importancia. Pero una noche, cuando tenía 25 años, algo me sucedió allí que marcó mi vida para siempre. Era 2010, y había salido con unos amigos a tomar algo en una de las peñas cercanas al puente. La noche estaba fresca y tranquila, con la brisa del océano acariciando el malecón. Después de unas horas de conversación y risas, decidí que era hora de regresar a casa. Mis amigos vivían cerca, pero yo tenía que atravesar el Puente de los Suspiros para llegar a mi auto, que estaba estacionado al otro lado. Caminé tranquilamente, disfrutando del ambiente nocturno de Barranco, cuando llegué al puente. Siempre me había gustado su arquitectura sencilla y romántica, pero esa noche algo se sentía diferente. Había un silencio extraño, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Incluso los árboles que rodeaban el puente parecían inmóviles bajo la luz tenue de los faroles. Mientras cruzaba, escuché un susurro. Era un sonido suave, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para detenerme. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», pregunté, mirando a mi alrededor. No había nadie. Pensé que tal vez el alcohol me estaba jugando una mala pasada, así que seguí caminando. Pero el susurro volvió, esta vez más fuerte y claramente detrás de mí. Me giré rápidamente y vi una figura de pie al final del puente. Era una mujer joven, con un vestido blanco que parecía brillar bajo la luz de los faroles. Su cabello oscuro caía en cascada, y su rostro estaba parcialmente cubierto. Lo más extraño era que no hacía ningún ruido al moverse,
ni siquiera cuando comenzó a caminar lentamente hacia mí. ¿Está bien?, le pregunté, intentando ocultar el miedo que empezaba a invadirme. Ella no respondió. Solo se detuvo en medio del puente, a unos metros de mí, y levantó la cabeza. Fue entonces cuando vi su rostro con más claridad. Sus ojos eran oscuros, profundos, y su piel pálida parecía casi translúcida. Una extraña sonrisa cruzó su rostro, y en ese momento sentí un frío intenso, como si el aire a mi alrededor se hubiera congelado. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. La mujer extendió una mano hacia mí, y cuando finalmente pude moverme, corrí. Crucé el puente tan rápido como pude, sin atreverme a mirar atrás. Llegué a mi auto con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblando. Pero antes de entrar, cometí el error de mirar hacia el puente una vez más. Allí estaba ella, de pie en el mismo lugar, mirándome fijamente. Entonces sucedió algo que nunca olvidaré. La figura comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en el aire, dejando solo la fría brisa nocturna. Al día siguiente, todavía perturbado por lo que había visto, decidí contarle mi experiencia a un amigo que había vivido toda su vida en Barranco. Cuando terminé mi relato, me miró con una mezcla de asombro y preocupación. «Eso que viste no es nuevo», me dijo. «Hay una leyenda sobre una joven que murió en ese puente hace mucho tiempo. Dicen que estaba esperando a su amante, pero él nunca llegó. Desde entonces, su espíritu ronda el lugar, especialmente en las noches tranquilas». Mi amigo me llevó a una pequeña biblioteca local, donde encontramos un libro sobre historias de Lima. Allí estaba la leyenda del Puente de los Suspiros. La historia decía que la joven se había lanzado al abismo bajo el puente después de haber sido abandonada por su amor. Desde entonces, algunos dicen que se escucha su risa, otros, sus suspiros, y unos pocos aseguran haberla visto, como yo. Desde esa noche, he evitado cruzar el Puente de los Suspiros después del anochecer. Aunque es un lugar hermoso durante el día, sé que cuando cae la noche, guarda algo más que historia y romance. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera corrido. ¿Qué quería decirme esa mujer? Pero prefiero no averiguarlo. Si llegaste hasta aquí, comenta Suspiros. Continuamos. El hombre del sombrero. Mi nombre es Álvaro Morales, y crecí en un pequeño pueblo llamado Santa Ana, en El Salvador. Es un lugar tranquilo, rodeado de montañas y campos de cultivo, donde todos se conocen y las historias de miedo forman parte de las conversaciones cotidianas. Siempre fui escéptico con estas leyendas, hasta que una noche algo me sucedió, algo que todavía me quita el sueño. Era el verano de 2007, y yo tenía 23 años. Mi mejor amigo, Joaquín, y yo habíamos decidido pasar el día pescando en un río a las afueras del pueblo. La jornada fue larga, pero agradable, y terminamos volviendo a casa más tarde de lo planeado. Para cuando comenzamos a caminar de regreso, el sol ya se había ocultado, dejando solo la tenue luz de la luna para guiarnos. El camino que tomamos era un viejo sendero que conectaba el río con la carretera principal. Este sendero atravesaba campos abiertos y un pequeño bosque antes de llegar al pueblo. Mientras caminábamos, conversábamos sobre cualquier cosa para distraernos de la oscuridad. Joaquín, que siempre disfrutaba asustarme, empezó a contarme sobre una leyenda local, el hombre del sombrero. Dicen que aparece en los cruces de caminos, me dijo, bajando la voz para hacer el relato más siniestro. Es alto, lleva un sombrero enorme y no camina, solo se queda ahí, mirándote. Si te acercas demasiado, desaparece, pero algo de él se queda contigo, algo que no puedes quitarte. Me reí, tratando de no parecer impresionado, pero algo en la forma en que lo contó me puso nervioso.
El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso. Ni siquiera se escuchaba el canto de los grillos o el movimiento de las hojas con el viento. De repente, Joaquín se detuvo y me tomó del brazo. ¿Viste eso?, me susurró. Miré hacia donde señalaba y vi una figura oscura de pie a la distancia, justo en un cruce del sendero. Al principio pensé que era alguien más del pueblo, tal vez un agricultor volviendo tarde a casa, pero algo no estaba bien. La figura era inusualmente alta, con hombros anchos y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Estaba inmóvil, como una estatua, y aunque la luz de la luna iluminaba el sendero, su silueta parecía absorber la oscuridad. «Debe ser alguien jugando una broma», dije, aunque mi voz temblaba. Joaquín no respondió. Solo dio un paso atrás y me dijo en un susurro: «No lo mires demasiado». Ignoré su advertencia y seguí observando a la figura, esperando que se moviera o dijera algo. Pero no lo hizo. Permanecía ahí, quieto, como si supiera que lo estábamos mirando. Decidimos rodearlo, tomando un desvío que alargaba el camino pero nos alejaba del cruce. Mientras avanzábamos, sentí que algo nos seguía. Podía escuchar pasos detrás de nosotros, suaves pero constantes, como si alguien estuviera imitando nuestro ritmo. Miré de reojo y vi que la figura había desaparecido del cruce. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Cuando finalmente salimos del bosque y llegamos al campo abierto, pensé que estábamos a salvo. Pero entonces Joaquín se detuvo de golpe y señaló hacia el horizonte. Allí estaba de nuevo, el hombre del sombrero, parado a unos metros de nosotros, esta vez más cerca. Su postura no había cambiado, pero podía sentir su mirada, fría y penetrante, aunque no podía ver sus ojos. «Corre», dijo Joaquín, y sin pensarlo dos veces, comenzamos a correr hacia el pueblo. Nunca había corrido tan rápido en mi vida, pero cada vez que miraba hacia atrás, la figura seguía allí, inmóvil, como si supiera que no podíamos escapar de su presencia. Cuando llegamos al pueblo, nos detuvimos frente a la casa de Joaquín, sin aliento y sudando frío. Nos quedamos en silencio por un momento, tratando de entender lo que habíamos visto. Joaquín rompió el silencio. «Mi abuelo me contó que si lo ves 2 veces en la misma noche, significa que se lleva algo de ti». «¿Qué quieres decir con algo de ti?», le pregunté, pero no respondió. Solo me miró con una expresión de miedo que nunca le había visto antes. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del hombre del sombrero en mi mente. Durante semanas, sentí que algo me observaba, especialmente en los cruces de caminos. Incluso en los días más soleados, no podía quitarme la sensación de que no estaba solo. No volví a tomar ese sendero, y cada vez que escucho sobre el hombre del sombrero en las historias de otros, sé que no es solo una leyenda. Es algo real, algo que vive en los rincones más oscuros de nuestras tierras, esperando a que alguien lo vea para dejar una marca que nunca desaparece. Si llegaste hasta aquí, comenta Sombrero. Continuamos. El espejo del alma. Mi nombre es Mariana Torres, y lo que voy a contar ocurrió en 2014, cuando vivía en Buenos Aires, Argentina. Nunca fui una persona supersticiosa, pero después de esa experiencia, he evitado mirar ciertos espejos, especialmente los antiguos. Esto no es una leyenda que escuché, sino algo que viví, y aunque a veces trato de convencerme de que fue mi imaginación, en el fondo sé que no fue así. Por aquel entonces, estaba trabajando como asistente en una galería de arte en el barrio de San Telmo, una zona conocida por sus mercados de antigüedades y sus callejones llenos de historia. Un día, mientras organizábamos una exposición, el dueño de la galería, don Federico, me pidió que lo acompañara a una tienda de antigüedades cercana para recoger algunas piezas. Estaba emocionada,
ya que siempre me habían fascinado los objetos antiguos y las historias que parecían cargar. Llegamos a una tienda pequeña y oscura, llena de muebles, cuadros y objetos polvorientos. En el centro del lugar había un espejo grande, de marco dorado y ornamentado, que llamaba la atención de inmediato. Tenía un aire imponente, casi hipnótico, y parecía estar en perfecto estado a pesar de su antigüedad. Don Federico lo señaló con entusiasmo. «Ese es el que necesitamos para la exposición», dijo, negociando con el dueño de la tienda. Mientras los dos hablaban, me acerqué al espejo. Su superficie era tan clara que reflejaba cada detalle de la habitación, pero había algo extraño en la forma en que reflejaba la luz. Cuando me miré, sentí un escalofrío. Mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Era como si hubiera un ligero desfase, apenas perceptible, pero suficiente para que me incomodara. Me aparté rápidamente, atribuyendo la sensación a mi imaginación. El espejo fue llevado a la galería esa misma tarde y colocado en el centro de una sala especial. Durante los siguientes días, noté que todos parecían extrañamente fascinados con él. Los clientes lo miraban con detenimiento, algunos incluso se quedaban en silencio frente a él, como si estuvieran viendo algo más allá de su propio reflejo. Sin embargo, cada vez que yo me acercaba, sentía una especie de presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado. Una noche, me quedé trabajando hasta tarde, preparando los últimos detalles para la inauguración de la exposición. Estaba sola en la galería, revisando los textos de las obras, cuando escuché un sonido. Era como un susurro, leve pero constante. Al principio pensé que venía de la calle, pero pronto me di cuenta de que provenía de la sala donde estaba el espejo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me dirigía hacia la sala. Cuando entré, la habitación estaba en completo silencio, pero el espejo parecía diferente. Su superficie tenía un brillo extraño, como si emitiera su propia luz. Me acerqué lentamente, y cuando vi mi reflejo, algo dentro de mí se rompió. Mi reflejo no era mío. Era yo, pero con los ojos oscuros, sin pupilas ni iris, y una expresión de terror absoluto. Traté de apartarme, pero no podía moverme. Sentí que algo tiraba de mí, como si el espejo intentara absorberme. Entonces, mi reflejo comenzó a moverse por sí mismo. Levantó una mano y me señaló, mientras sus labios se movían para susurrar algo que no podía escuchar. De repente, escuché un golpe fuerte, como si alguien hubiera cerrado una puerta con violencia. Eso rompió el hechizo, y caí al suelo, jadeando. Cuando miré de nuevo al espejo, mi reflejo era normal, pero mi rostro estaba pálido y mi cabello desordenado. Salí corriendo de la galería, dejando todo atrás. Al día siguiente, le conté lo sucedido a don Federico. Me miró con preocupación y, para mi sorpresa, no se rió ni me dijo que estaba loca. «No eres la primera persona que dice algo así», confesó. «Ese espejo tiene una historia. Según cuentan, perteneció a una mujer que practicaba magia negra en el siglo XIX. Se decía que podía ver el futuro en él, pero algo salió mal y murió frente al espejo. Desde entonces, quienes lo miran demasiado tiempo ven cosas que no deberían». Le pedí a don Federico que sacara el espejo de la galería, pero me dijo que no podía. Era la pieza principal de la exposición. Durante las siguientes semanas, evité entrar a la sala donde estaba el espejo, pero escuché rumores entre los visitantes. Algunos decían que habían visto sombras en el reflejo, otros que el espejo les había mostrado escenas que no podían explicar. La exposición terminó, y el espejo fue vendido a un coleccionista privado. No sé a dónde fue a parar, pero estoy segura de que no ha dejado de causar inquietud donde sea que esté. Desde entonces, evito mirar espejos antiguos, especialmente si están demasiado perfectos.
porque sé que en algunos reflejos no solo vemos nuestro rostro, sino algo más. Algo que tal vez no deberíamos ver. Si llegaste hasta aquí, comenta espejo, para saber que terminaste de ver el video. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.